más inalámbricos a las zonas rurales, ¿no? Como dijimos, podría ser una técnica la LMDS, ¿no? Otra técnica podría ser pues las redes inalámbricas de computadoras, ¿no? Como por ejemplo el Wi-Fi o el WiMAX, ¿no? Puede llegar pues a cubrir unas zonas de una baja densidad poblacional, como también es la alternativa de llegar pues, vía satélite, ¿no? A zonas un poco más alejadas podemos llegar vía satélite. O hoy en día que ya tenemos la explosión o ha llegado a nosotros la televisión digital terrestre, ¿no? La televisión digital terrestre no es un medio solamente para ver televisión, ¿no? Es un medio bidireccional de comunicaciones que nos va a permitir en un futuro poder aplicar también la banda ancha para llegar hasta los usuarios finales, ¿no? Y como la televisión digital va a ser pues, a nivel nacional conforme se vayan cumpliendo los periodos, pasando el tiempo previsto para la implementación de este servicio, va a ser también otra manera de llegar al mundo rural, ¿no? Para pasar a la parte que me preguntaste de los accesos, estos accesos de información de los usuarios, ¿no? Están referidos a las redes móviles, ¿no? O a la telefonía móvil, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la telefonía móvil han habido pues lo que llamamos generaciones, ¿no? Primera generación, segunda generación, estamos ahora en la tercera generación para nosotros, ¿no? Y estas generaciones básicamente han sido por mejoras en el servicio y aplicación de nuevas tecnologías, ¿no? De nuevas tecnologías para el desarrollo de esta cobertura, de esta red, ¿no? Entonces, en primer lugar, en nuestra primera generación de móviles, lo que teníamos era la transmisión o la comunicación de voz analógica, ¿no? Para la comunicación de voz analógica estábamos utilizando un sistema de radiocomunicación asociado a la telefonía convencional, ¿no? Estamos hablando de la telefonía móvil, de la telefonía celular, ¿no? Yo tengo entendido que ahí para la primera generación justamente usaban la TDMA, la modulación en el tiempo. Claro, en el caso de la primera generación, ¿no? Nosotros utilizábamos pues un par de frecuencias por cada abonado, ¿no? Porque era una frecuencia para transmisión, una frecuencia para recepción, o sea, cada célula tenía que tener un par de frecuencias para cada abonado. Eso limitaba el número de abonados por el número de frecuencias que no eran infinitas para la utilización, ¿no? Habría que ver pues un protocolo, una organización para el reuso de la frecuencia en diferentes células, ¿no? Eso limitaba el área de servicio, limitaba la calidad, etc., ¿no? Y por supuesto necesitábamos pasar a una segunda generación. En la primera generación la comunicación era analógica, solo voz. En la segunda generación ya apareció pues la telefonía, la voz en forma digital, la comunicación digital, y también nos daba la posibilidad de mandar datos, ¿no? Y el acceso con el cual el usuario podía llegar a su central base de su área de servicio, era ya en el formato del TDMA, ¿no? O sea, acceso múltiple por división de tiempo. O sea, en el tiempo de comunicación tendríamos que separar un lapso de tiempo para cada usuario. Eso no significa de que yo voy a hablar un minuto y tú vas a hablar otro minuto, ¿no? Simplemente como todo está en formato digital, lo que hacíamos en un segundo, darle un par de frecuencias por cada abonado, ¿no? Porque era una frecuencia para transmisión, una frecuencia para recepción, o sea, cada célula tenía que tener un par de frecuencias para cada abonado. Eso limitaba el número de abonados por el número de frecuencias que no eran infinitas para la utilización, ¿no? Habría que ver pues un protocolo, una organización para el reuso de la frecuencia en diferentes células, ¿no? Eso limitaba el área de servicio, limitaba la calidad, etc., ¿no? Y por supuesto necesitábamos pasar a una segunda generación. En la primera generación la comunicación era analógica, solo voz. En la segunda generación ya apareció pues la telefonía, la voz en forma digital, la comunicación digital, y también nos daba la posibilidad de mandar datos, ¿no? Y el acceso con el cual el usuario podía llegar a su central base de su área de servicio, era ya en el formato del TDMA, ¿no? O sea, acceso múltiple por división de tiempo. O sea, en el tiempo de comunicación tendríamos que separar un lapso de tiempo para cada usuario. Eso no significa de que yo voy a hablar un minuto y tú vas a hablar otro minuto, ¿no? Simplemente como todo está en formato digital, lo que hacíamos en un segundo, darle tiempos para cada usuario, pero estos usuarios hablaban o tenían la impresión de que su comunicación era continua, ¿no?
porque el proceso tiene que ser así, la comunicación tiene que ser bidireccional. Claro, había y una forma información continua. de frecuencia de cada celda, ¿no? Que era automática. O sea, esta celda estaba a una frecuencia X, al pasar del individuo de una celda a otra celda, el equipo transmisor cambiaba esa frecuencia de forma automática. Ahora, Así estas es. celdas de tamaño han variado con respecto a la primera generación, segunda generación. ¿Son más pequeñas las celdas o las celdas son constantes, el tamaño de las celdas? Claro, en la primera generación, pues si nos remontamos un poco Célula llaman también, célula. claro, células, celdas o áreas de servicio, áreas de cobertura, etcétera, ¿no? Por ejemplo, si nos remontamos a la primera operadora que hubo en el Perú para el caso de la televisión, la telefonía celular, que era Celular 2000, si mal no me acuerdo, ¿no? Ellos tenían una sola celda, una sola base, una estación base, un MTCO único para todo Lima. Y son limitadas las cantidad de usuarios. Así es. Entonces, conforme aumenta el número de usuarios, aumenta las aplicaciones, la velocidad, ¿no? En todo caso, aumenta la densidad poblacional de usuarios, tiene que aumentar el número de celdas para dar una mejor cobertura y mayor cobertura, ¿no? Entonces, de esa manera se va aumentando la calidad del servicio, ¿no? Bien, nos ha explicado sobre la primera, segunda y tercera generación. La cuarta generación, que me imagino todavía no tenemos acá en el país, ¿en qué consiste y cuándo podría llegar? Claro, lo que hemos explicado es la segunda generación, que era el TDMA, ¿no? Que la aplicación de esta tecnología TDMA es lo que se llamaba el GSM, ¿no? El GSM, que es segunda generación, que hasta ahora se utiliza, ¿no? En el Perú y en algunas partes del mundo todavía se utiliza la segunda generación GSM. Esta tecnología GSM era comunicación digital de voz, era muy buena, tenía mucha calidad para la comunicación de voz, pero para la conversión de datos era muy lenta, transmitía a 9 kilobits por segundo, comparado con nuestros 3 megabits por segundo que necesitamos como banda ancha, era totalmente despreciable esa velocidad, ¿no? Por lo tanto, definitivamente, eso requería que se pase a una tercera generación, ¿no? Entonces teníamos que pasar de la segunda a la tercera generación. La tercera generación es la llamada UTMS, ¿no? Esa tercera generación se supone que debió entrar en terreno mundial para fines del 2000, principios del 2000, ¿no? O fines del 1999 para entrar al nuevo milenio, ¿no? Cosa que no fue así, recién su inclusión o su uso generalizado fue para el 2002, por ahí, ¿no? La tercera generación, y acá llegó unos meses después, ¿no? Entonces, eso básicamente fue por los diferentes estándares que hay en Europa y en América, ¿no? Entonces se tardó demasiado en llegar a la tercera generación. Por lo tanto, había que solucionar el problema, ¿no? Había que mejorar las técnicas momentáneamente, y ahí surgió la generación 2.5, la 2.5G, y la aplicación de esta tecnología 2.5G era, por ejemplo, la GPRS, ¿no? La GPRS, que era un sistema que corría en la infraestructura de la segunda generación GSM, pero aplicando técnicas de la tercera generación. Esto lo que nos hacía básicamente era mejorar la velocidad de transmisión de datos, ¿no? ¿En cuánto mejorábamos? En 300 kilobits por segundo, pero todavía no podíamos llegar a los 3 megabits por segundo que requerimos, ¿no? En el caso de la tercera generación, que es el llamado UTMS, ya tenemos velocidades de hasta 14 megabits por segundo. Entonces 14 megabits por segundo, 12 megabits por segundo, ya por encima de los 3 megabits por segundo mínimos que nosotros requerimos, ¿no? Y con respecto a la cuarta generación y su aplicación y su llegada acá al mercado en el Perú. Claro, en la cuarta generación alguien podría decir, pues bueno, hemos avanzado a la primera, a la segunda, a la tercera, ahora llegamos a la cuarta generación, todavía ni siquiera se estandariza la tercera y vamos a pasar a la cuarta. Entonces deberíamos de eliminar todas las redes que tenemos y pasar a una nueva tecnología. No, no es así. En realidad la cuarta generación va a ser un acopio de tecnologías, ¿no? Va a dominar todas las tecnologías, todas las redes existentes, ¿no? Entonces va a incluir